Ahora veremos la definición 15. Se dice que una función g es una restricción de otra función f si g está contenida en f. También se dice, en este caso, que f es una extensión de g. Observe que la pareja ordenada x, y pertenece a g, entonces la misma pareja pertenece a f. Significa que y es igual a g de x, lo que implica que y es igual a f de x, es decir, para todo x que pertenece al dominio, g de x es igual a f de x. Por esto, cuando se consideran funciones entre conjuntos, se acostumbra a decir que es una extensión de la función g que va de c a d, es otra función f que va de a a b, tal que c está contenido en a, d está contenido en b, y para todo x que pertenece a c, f de x es igual a g de x. Análogamente, se dice que la función g que va de c a d es una restricción de la función f que va de a a b. Cuando se deja el mismo codominio, se acostumbra a usar esa notación y se lee la restricción de f a c. Por ejemplo, una restricción de la función f que va de los reales a los reales, dada por f de x igual al valor absoluto de x, es la restricción de f a los reales positivos que va de los reales positivos a los reales positivos, ya que al evaluar el valor absoluto en esos conjuntos, se tiene que es igual a la función de x igual a y. Como pueden ver en las imágenes, en el primer cuadrante son las mismas funciones. Otro ejemplo. Extensiones de la función g, que es la gráfica morada, que va de los reales positivos a los reales positivos, dada por g de x igual a x, son la función f que va de los reales a los reales, definida por f de x igual a x más el valor absoluto de x, todo sobre 2, que corresponde a la gráfica en azul, o la función h que va de los reales a los reales, definida por h de x igual al valor absoluto de x, que corresponde a la gráfica en naranja. Regresando al problema de las funciones inversas, se puede enunciar de la forma: dada una función f que va de a a b, hallar una de sus restricciones que sea biyectiva maximal y encontrar la función inversa de esta restricción. Teóricamente es muy fácil volver sobreyectiva a cualquier función dada, f que va de a a b. Por ejemplo, basta con tomar como codominio su mismo recorrido. La función f que va de a al recorrido de f es ya sobreyectiva y f no ha perdido ninguna de sus parejas ordenadas. Ahora, variando solamente f y a, debemos hallar una restricción de f a c que vaya de c al recorrido de f biyectiva. Es decir, debemos conseguir una función inyectiva f sub 1 contenida en f, tal que el recorrido de f sub 1 sea igual al recorrido de f. Y así se tiene que la función f sub 1 va del conjunto C al recorrido de f, será la biyección deseada y tendrá inversa que va del recorrido de f al conjunto C. Todo esto se ve mejor en los ejemplos. Con respecto a la función seno que va de los reales a los reales, se tendría que la función seno va de los reales al intervalo cerrado de menos 1,1 sobreyectiva y restricciones biyectivas serían, entre otras, la función seno sub 1 que va del intervalo cerrado menos 7 pi medios, menos 5 pi medios al intervalo cerrado menos 1,1. O la función seno sub 2 que va del intervalo cerrado menos pi medios, al intervalo cerrado menos 1,1. Es común trabajar con seno sub 2 y llamar arcoseno, allí la notación me quedó mal, pero ustedes me entienden, a su función inversa. Arcoseno que va del intervalo cerrado menos 1,1 al intervalo cerrado menos pi medios, tal que y va al arcoseno de y. Otro ejemplo. Sea la función f que va de los reales a los reales, definida por f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 1, como se puede ver en la gráfica. Para encontrar una restricción biyectiva, primero se debe encontrar su vértice, lo cual se puede hacer por varios caminos. Teniendo en cuenta la forma canónica, g de x igual a por el cuadrado de x menos h más k, donde la pareja ordenada h, k es el vértice. Así, la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 1 queda como f de x igual al cuadrado de x menos 1 menos 2. Se llega a esto con factorizaciones y aritmética, con la pareja ordenada 1, menos 2 como vértice. La función f que va de los reales a el intervalo menos 2, infinito positivo es sobreyectiva. Hay muchas restricciones biyectivas, pero si se quiere seguir conservando la continuidad y la derivabilidad de la función en todos sus puntos, hay solo dos posibilidades. F sub 1, que va desde el intervalo menos infinito, 1 al intervalo menos 2, infinito positivo, que es la gráfica azul, o f sub 2, que va desde el intervalo 1, infinito positivo, hasta el intervalo menos 2, infinito positivo, que es la gráfica roja. Hallar las inversas se puede hacer de modo gráfico, trazando la recta y igual a x, que es la recta punteada,
e intercambiando las componentes de sus parejas ordenadas, teniendo en cuenta que la pareja x, y es el simétrico de y, x. Se refleja la función respecto a la recta y igual x. También se puede hacer de forma algebraica intercambiando las x por y despejando esta última, tal como lo hemos hecho durante nuestros estudios universitarios más de una vez. Queda la inversa de f sub 1 de x igual a 1 menos la raíz de 2 más x y la inversa de f sub 2 de x igual a 1 más la raíz de 2 más x. La gráfica es exactamente la misma. Para más ejemplos con funciones, les recomiendo ver el canal de YouTube Epsilon Academy, quienes tienen una serie de videos muy completos con distintos ejemplos y casos de las funciones inversas. Ahora, usando diagramas sagitales, consideremos la sobreyección del diagrama. Hallar una restricción biyectiva que va de C a B, como muestra la imagen. Intuitivamente, lo único que se debe hacer es eliminar, junto con sus elementos de partida, algunas flechas que están de más, como el elemento X, al que llegan las flechas 3 y 7. Es decir, el conjunto de las parejas ordenadas 3, X y 7, X es el subconjunto de parejas de F que poseen X como segunda componente. De dicho conjunto debemos coger una de dos parejas ordenadas, digamos 3, X. De igual modo, con el subconjunto 1, Y, 2, Y, 5, Y y 8, Y es el subconjunto de F constituido por las parejas con Y como segunda componente y de este se elige una sola pareja. En este caso, la pareja ordenada 5, Y. Y se repite el proceso con Z. Así, la función g con las parejas ordenadas 3, x, 5, y y 6, z es una restricción biyectiva que se buscaba con dominio c igual a 3, 5, 6. ¿Qué sucede si el conjunto de B posee infinitos elementos? Nunca terminaríamos de elegir de cada uno de los conjuntos de parejas ordenadas x, y que pertenecen a f tal que y es igual a u, una única pareja ordenada para formar la restricción biyectiva deseada. Se pone de presente que la construcción de la restricción biyectiva anterior, en el caso general, es imposible de lograr en este momento. Se hace necesaria una nueva y poderosa herramienta que nos permita, dada cualquier colección de conjuntos no vacíos, elegir simultáneamente un elemento de cada conjunto. Es el axioma llamado de elección. Muchas gracias a todos por su atención.